Quiero invitarles a que vayamos a Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2. Y pues vamos a continuar lo que pues hemos venido insistiendo en la necesidad de prepararnos. La última vez, pues hace una semana, estuvimos mirando Daniel capítulo 1. Y básicamente tres cosas para recordar. Primero que Daniel, versículo 8, dice que él tomó una decisión de no contaminarse con la comida del rey, con lo que el mundo ofrece, con lo que la carne ofrece, con lo que el diablo ofrece. Nabucodonosor y todo ese sistema pues representa lo que el mundo, el diablo y la carne nos ofrece. Usted y yo sabemos que todos los días hay una oferta y estamos enfrentando esa situación. En segundo lugar, el rey fue y observó el resultado de esos 10 días que Daniel propuso. ¿Qué propuso él en su corazón? Pues ayunar, orar, estudiar la Biblia, buscar a Dios, todo lo que ya sabemos que implica la vida cristiana normal. ¿Y cómo los halló el rey? Dice que los halló 10 veces mejor, de mayor entendimiento, sabiduría, su rostro mejor y más robusto, versículo 15, en el 17 Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias. Bien, dice, y Daniel obtuvo entendimiento y ¿qué? En toda visión y sueños, ¿ok? Bien. Vimos también por último de que hubo otros jóvenes judíos que no hicieron lo que propuso Daniel y hubo 3 que se le pegaron, que estuvieron con él, ellos 4 lo hicieron, el resto no lo hizo y vamos a ver pues qué pasó con el resto. ¿Cuál es la motivación de esto que estamos viendo? De entender que necesitamos prepararnos. En nuestra manera de pensar, creemos en algunas áreas de nuestra vida que ya lo sabemos todo, que sabemos lo suficiente, que no necesitamos prepararnos, que eso ya lo he visto varias veces. Bueno, hay muchos esquemas en nuestra mente. Sin embargo, es necesario que entendamos la necesidad de prepararnos. ¿Ok? Bien, vamos al capítulo 2 y la primera pregunta que tenemos que hacernos es, que ya pues está sobreentendida, ¿se prepararon los 4? La respuesta es sí se prepararon. Ahora, vamos a ver qué sucedió, qué tuvieron ellos que enfrentar. Vamos ahí dejando un Daniel por un instante, quiero animarle a que vayamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 a 7. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 a 7. En este pasaje hay algo clave que quiero animarles a que usted lo subraye en su corazón. Dice 1, 6 y 7, en lo cual vosotros os alegráis, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, dice, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Hace parte de la vida normal cristiana enfrentar pruebas? ¿Es parte de la vida cristiana ser afligidos? La Biblia lo dice. Esa es una de las muchas razones por las cuales ¿qué tenemos que hacer? Prepararnos. Miren lo que sigue diciendo. Para que, versículo 7, que yo quiero animarle a que lo subraye, dice, para que sometida a prueba vuestra fe,
O sea que usted y yo decimos, tengo fe, listo, pero esa fe tiene que ser probada. ¿Quién la va a probar? Dios la va a probar. ¿Qué método va a usar? Pues va a usar al diablo, va a usar al mundo, va a usar circunstancias para que nosotros, enfrentados a situaciones difíciles, podamos probar que la fe que tenemos es firme y que nos capacita para tomar victoria. Y como dice el versículo, en el versículo 6 dice, vosotros os alegráis. La alegría en la dificultad, la alegría en la prueba, ¿qué prueba? Que la fe pasó el examen. ¿Ok? Ahora, acabaremos de terminar teniendo la fe que no, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir creciendo, tenemos que ir creciendo. La vida cristiana normal implica crecer en fe. ¿Ok? Entonces, ojo, ahora, ¿con qué se prueba la fe? Según el versículo 7. ¿Qué dice allí? ¿Qué leen ustedes? ¿Con qué se prueba la fe? Con fuego. Se prueba con fuego. O sea que es una prueba exigente. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos aseguramos de fortalecer nuestra fe, estamos arriesgando todo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y usted y yo anhelamos agradar a Dios. Y si la fe pasa la prueba, estamos agradando a Dios. Podemos agradar a Dios. Porque si no pasa la prueba, pues entonces no va a haber gozo, va a haber desánimo, va a haber todo lo que algunas veces usted y yo vivimos y experimentamos. Dice, su fe, sometida a prueba, vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se halla en alabanza, gloria y honra. Ahora, ¿qué valor tiene la fe? El oro, o sea que es valiosísima, es algo que no podemos decir, no, pues, está bien, no, sino que tenemos que valorar eso. Entonces vamos ahora sí, volvemos a Daniel, teniendo en cuenta de Primera de Pedro. Vamos a ver qué enfrenta Daniel. Vamos a ir, yo quiero leer el versículo, el capítulo rápido, para que después hablemos de algunas cositas. Dice, en el segundo año el reinado de Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores, caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos, perdón, el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. O sea que la cosa era seria, ¿no? Y si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Y si no me mostréis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí, entre tanto que pase el tiempo. Decidme pues el sueño para que yo sepa que no podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda aclarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios
de Babilonia. Subraye ese versículo. A todos los sabios de Babilonia. ¿Quiénes estaban incluidos ahí? ¿Ok? Bien. Y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él le mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes, pone reyes, da sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría, fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Después de esto fue Daniel a Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia, y le dijo así: no mates a los sabios de Babilonia, llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así: he hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey interpretación. Respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Baltasar: ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que va a acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu lugar. Bueno, vamos a ir hasta ahí. Del versículo 29 en adelante, pues es el sueño, la interpretación del sueño, que hoy no vamos a trabajar solo porque estamos. Quiero animarles a que pasemos al versículo 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro, se humilló ante Daniel y mandó que le ofreciesen presentes e incienso. El rey habló a Daniel y le dijo: ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Daniel solicitó al rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, Mesac y Abednego. Y Daniel estaba en la corte del rey. Bien. ¿Qué implicó este capítulo 2? Fue un desafío particular para Daniel y también, obviamente, para sus tres amigos. Ellos, recuerden que llegaron a Babilonia en medio de comodidades, aunque eran esclavos y estaban llevados, deportados, estaban recibiendo un trato especial. Les habían ofrecido comida del rey, vivienda del rey, les estaban enseñando, lo estaban haciendo lo que vimos hace una semana, reprogramando toda su identidad. Y aquí entonces, ya sabemos, versículo 1, Nabucodonosor pues tiene este sueño y se perturbó. Ahora, él dice, da a entender de que él no se acuerda del sueño, pero pareciera ser que sí, aunque es posible que no se acordara. El hecho es que él estaba asustado y perturbado. ¿Hace llamar a quiénes? Hace llamar a todos los astrólogos, a todos los magos, todos los brujos que tenía en su reino para que le explicaran su sueño. Y entonces, pues el asunto es muy difícil, porque nadie de todos ellos
aclaraba la cosa. Y hasta ahí todo bien. Y de pronto Daniel y sus amigos puedan decir, ese no es nuestro problema. Eso es problema de ellos. ¿Cuál es la sentencia de Nabucodonosor? Él les dice a ellos, si ustedes no me revelan el sueño, ustedes mueren, yo los mato. E incluyó a quienes, dice que incluyó a todos los sabios, y entre ellos estaban Daniel y sus 3 amigos. Y a veces uno se ve involucrado en situaciones en las que uno no tiene nada que ver, pero la soberanía de Dios permite situaciones como esa. Era injusto que Daniel y los otros, comenzando porque eran judíos, pero el rey, porque así trabaja el diablo, el mundo, la carne, pues no es justa, obviamente. Y a veces uno se ve involucrado en situaciones muy difíciles en las que digamos que uno no tiene responsabilidad. Pero ese no es el tema. El tema es que no es que yo sea responsable o no sea responsable, sino el tema es que yo esté ¿qué? Preparado para el desafío. Bien, entonces, ¿qué hace Daniel? Para que veamos. Él, cuando escucha la noticia, él se angustia. ¿Aparece alguna angustia en él? Aparentemente no aparece ninguna angustia. Él ya sabe y oye el decreto, y el decreto ¿cuál era? Que él estaba incluido en la lista de los que deberían morir. Yo no sé usted y yo cómo nos sentiríamos si nos meten en un edicto y está el nombre de uno ahí y uno dice, bueno, ¿y aquí qué? Pero Daniel está tranquilo. Ahora, miremos el versículo 17 al 18 en el capítulo 2. Allí dice, luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros. ¿Para qué? O sea, ¿para qué? Para orar. Ahora, miren la noticia que les da. Les dice, resulta que hay un edicto y la buena noticia es que ustedes y yo estamos metidos en el cuento. Y el tema es que si nadie le revela el sueño usted y yo, nos van a pasar al papayo. Pero allí se ve cómo se busca al Señor. Y entonces, ese mismo versículo 18, miren el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de Daniel? ¿Salvar su vida o cuál es el objetivo de él? En el versículo 18. Dice, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. O sea que no solo obviamente está preocupado por él, sino está preocupado por ellos 3 y por los demás que son sus enemigos, digámoslo así. Los brujos, todos los astrólogos, todos ellos. Y él podría haber dicho, bueno muchachos, aquí tenemos que hacer algo los 4 para salvarnos los 4. Sin embargo, en el corazón de Daniel había ese corazón misericordioso de pensar aún en aquellos que en un momento dado pues estaban en conflicto con ellos. Bien, en el versículo 19, fruto de toda esa preparación de Daniel que había tenido todos esos días, Dios le revela a Daniel el sueño. ¿Ok? Y entonces, ¿qué está haciendo en el versículo 19 Daniel? Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. ¿Qué estaba haciendo? ¿Ah? Yo creo que estaba orando. Ahora, yo no sé si usted y yo tenemos ganas de dormir después de una noticia de esas. Yo creo que frente a una noticia de esas, uno ora, ¿sí o no? Puede ser que estuviera durmiendo, pero la pregunta es, eh, ¿cómo le habló Dios a Daniel? Yo sé que Dios puede hablarle a uno despierto, dormido, de una circunstancia a la otra. Pero yo, por lo que percibo allí, él estaba seguramente orando, buscando,
porque dice, el secreto fue revelado en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Igual, si fue un sueño, no pasa nada. Lo importante es que, ¿por qué Dios le dio a Daniel el entendimiento de la visión? Porque él sabía qué. Ahí empieza a adorar. Esa es otra buena razón para creer que él estaba despierto. Pero bueno, lo importante aquí es que él escucha y Dios le da la visión. ¿Por qué? Porque está preparado. Y eso es algo que yo quiero animarle a que lo pensemos. Dios no le da visiones a una persona que no se prepara. Ahora, Dios es soberano, por supuesto. Pero, por ejemplo, ¿se acuerdan de cuando es anunciado Jesús? ¿Se acuerdan del sacerdote que llevaba esperando la manifestación del Mesías? Y le fue dado visión. Y cuando él agarra al niño, ¿qué dice? Dice, hoy he visto al Mesías. ¿Ese hombre estuvo preparado? Estuvo preparado y por eso entendió que era el Mesías. Ahora, ¿los sumos sacerdotes estuvieron preparados? No se prepararon. Por eso es importante que usted y yo entendamos la bendición de estar preparados. Porque si no estamos preparados, pues es natural que Dios no le dé a alguien no preparado una responsabilidad. Porque aquí estaba en juego ¿qué? Estaba en juego la vida de justos y de injustos. Bien, versículo 20 al 23. Fíjense la forma como Daniel le da crédito a quién. A Dios. Si ustedes se acuerdan en el pasaje, cuando le revela el sueño, dice que Nabucodonosor le agradeció y le dio reconocimiento, fue a Daniel. Daniel podría haberse ganado y haber dicho, bueno, Señor, me diste el sueño, y entonces poder deciros, buscar al rey y decirle, rey, yo le voy a dar la interpretación. Yo aquí soy el hombre para eso. Sin embargo, él le dio la gloria, fue a Dios. Y él le dijo, no hay ningún hombre, solo Dios. Y esa es una característica de alguien que se ha preparado y ha buscado a Dios. Es una persona que ha pasado por sus rodillas, que ha pasado por el ayuno, que ha pasado por la oración. No usa situaciones para aprovecharse y ganarse puntos. Si el hombre le dice, no, rey, yo soy el hombre, yo soy de tan, entonces el rey, ¿qué le hubiera puesto? Y aún así lo puso como gobernador y le dio todo lo que prometió que había dado. Sin embargo, a Daniel no le interesaba eso. Él estaba pensando era en la gloria de Dios, en sus amigos, estaba pensando en todos los demás sabios, aunque fueran brujos y fueran astrólogos, y por supuesto también estaba pensando en él. Bien. Versículo 27, ahí está lo que acabo de mencionar, en el que dice, delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni eso lo pueden demandar. Bien. Vamos entonces, en el versículo 46 al 47, y es un detalle que llama la atención, dice que el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. La pregunta es, ¿eso fue una genuina conversión? ¿Ah? Si uno mira el contexto, no había, porque yo les pregunto, ¿dónde está el arrepentimiento de Nabucodonosor ahí expresado? No habla de ningún arrepentimiento. Y ahorita en el capítulo 3 vamos a ver, sí, pero se humilló delante de quién? Delante de Daniel. Reconoce a Dios, pero lo que quiero que entendamos es que en nuestro corazón puede haber la posibilidad de acciones externas que no implican
un genuino arrepentimiento. ¿El diablo reconoce a Dios? Lo reconoce. Otra cosa es que el diablo se humilla ante Dios, o que el diablo le obedezca a Dios, o que el diablo alabe a Dios, o que, ¿vamos? Pero ese detalle pues es interesante bueno, aquí. Bien. Versículo 49, Daniel no se olvida de los demás. Y eso es una de las cosas lindas que debe haber en nuestro corazón. Que gloria a Dios por lo que Dios nos bendice, gloria a Dios por todas las cosas lindas que nos da, pero no nos olvidemos de los demás. Porque la vida cristiana normal es eso. ¿Ok? Bien, vamos al capítulo 3. El capítulo 2 fue prueba ¿para quién? Para Daniel. ¿Pasó el examen? ¿Su fe fue probada? ¿Pasó por el fuego? ¿Ok? ¿Y Dios lo qué? Lo honró. ¿Ok? Bien. Ahora viene la prueba ¿para quiénes? Ahora viene la prueba para los 3 amigos que en el capítulo 2 jugaron de suplentes. No jugaron, estaban de suplentes. ¿Quién fue el titular en el capítulo 2? Daniel. Ahora entra a la cancha los 3 que estaban de suplentes y entran a jugar de titular. Y vamos a ver cuál es la prueba para ellos. La prueba para ellos es el horno de fuego ardiente. Bien, recuerde, esa prueba que vivió Daniel es también prueba para usted y para mí en un momento dado, constantemente. ¿Ok? 2, esta prueba que van a vivir los 3 amigos es también situaciones que usted y yo vamos a enfrentar o estamos enfrentando. Así es. ¿Ok? Y uno en estas cosas uno dice, Señor, pero ¿por qué la vida cristiana? ¿Por qué la prueba? ¿Por qué todas esas situaciones difíciles? Pero recordemos, apunten 2 cositas que debemos tener bien claro. ¿Qué es la vida normal? Si podemos tratar de resumir la vida normal. La vida normal cristiana son 2 cosas. 1, ser transformado. Y 2, ser usado por Dios. Digamos, es el resumen para tener en la cabeza y decir, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? Transformarme y usarme. Punto. Obviamente hay otras cosas adicionales, pero digamos que si uno se mantiene enfocado en eso, es eso. Ahora, ¿qué es lo que hace que yo me transforme? Los hornos de fuego. Claro, Carlito da una respuesta que es realmente correcta. Cuando he buscado a Dios, cuando me he plantado en Dios, cuando viene el horno, tengo cómo responder. Pero son las circunstancias difíciles las que me llevan a sacar la calidad de fe y ejercitar esa calidad de fe. Si no aparecen los hornos de fuego, ¿qué sucede? Con primera de Pedro capítulo 1, versículo 6. La fe no es probada. Y si la fe no es probada, pues vamos a estar en problemas. Ahora, ¿hay alguna posibilidad de que la fe no sea probada? Esa no es una opción que uno diga, Señor, por favor, no prueba mi fe, no prueba mi fe. Qué pena, pero tenemos que ser. ¿Ok? Entonces, bien. Vamos entonces a leer el capítulo 3, vamos a hacer el ejercicio para tenerla. Dice, rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 70 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura y la provincia de Babilonia. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Déjeme aquí hacer un paréntesis. ¿Su arrepentimiento fue genuino? No había arrepentimiento. Cuidémonos de que usted y yo, a nivel personal con el Señor, digamos cosas sin un genuino arrepentimiento. ¿Ok? Cuidémonos de arrodillarnos sin un genuino arrepentimiento. No significa que no nos arrodillemos, siempre arrodillarse es bueno porque pero siempre acuérdense que la Biblia dice que engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Entonces yo puedo a veces hablar palabras que son muy bonitas, muy espirituales,
pero que no necesariamente son la verdad en mi relación con Dios. Como cuando uno a veces le pide perdón a alguien, le dice, perdón. O puede sonar bonito, ay, te pido perdón, pero por dentro, ¿me entiendes? No sé si a usted alguna vez le ha pasado, a mí me ha pasado. Bien, ¿por dónde qué versículo íbamos? En el 3, ¿no? Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándese a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de bocina, la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, eso es una alabanza, ¿qué? ¿Eso es alabanza o no? Es alabanza falsa, a un Dios falso. ¿Ok? Entonces, perdón. Que me pasé para acá. Os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera, versículo 6, que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de bocina, de flauta, de tamboril, el arpa, salterio, de zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua del rey Nabucodonosor había levantado. Por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. ¿Cuáles eran esos judíos? Los 3 amigos de Daniel. Y le dijeron al rey, hablaron al rey y le dijeron, rey para siempre vive. Tú, oh rey, que has dado una ley que todo hombre al oír el son de bocina, de flauta, tamboril, de arpa, bueno, todo eso, dice, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ahora, fíjense que le están repitiendo al rey lo que ya el rey sabía, ¿no? Pero ellos vuelven y repiten. Y bueno, ahí pues está como diciéndole, le recordamos que usted ya dijo y que eso no se puede echar para atrás. Hay unos varones judíos, versículo 12, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que ha levantado. Entonces Nabucodonosor dijo, con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo, les hizo 3 preguntas. Versículo 14, ¿es verdad que no honráis a mi Dios ni adoráis la estatua de oro que ha levantado? Segunda pregunta, ¿están dispuestos que al oír el son de bocina y de todo instrumento se postren y adoren la estatua que he hecho? Tercera pregunta, ¿qué Dios será aquel que los libre de mis manos? ¿Ok? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey diciendo, 3 preguntas con una respuesta. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. Imagínense decirle eso a un rey con rabia y con enojo, diciendo, no, ni siquiera te vamos a contestar. Sin embargo, da una respuesta. Versículo 17. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego. 1. Puede. Dice. Se me perdió el versículo. A ver, 17. Y de tu mano, rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni tampoco adoraremos la estatua que ha levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra ellos y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandó a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército que los atasen a los 3 para echarlos en el horno del fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, fueron echados dentro del horno del fuego ardiendo. Y como la orden del rey era premiante y ya lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno del fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a su consejo, ¿no echaron a los 3 varones atados delante del fuego? Ellos respondieron, sí, es verdad, oh rey.
Y él dijo, he aquí, yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio de fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Versículo 25. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno ardiendo y le dijo a ellos, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Miren cómo los llama, ¿no? Entonces ellos salieron del medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos varones. Como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello, sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor, ¿qué vuelve a decir? Bendito sea el Dios de ta, 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 ta. Pero está reconociendo algo en ese versículo 28. Dice que confiaron en él, subráyelo, que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos a la muerte, no dice ahí, pero pues ya sabemos, antes que servir y adorar a otro Dios con minúscula que a su Dios con mayúscula. Por tanto, decreto que todo pueblo, nación, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Fíjense cómo la religiosidad es tremenda. El tipo está alabando a Dios, reconociendo a Dios, pero ¿qué está haciendo? Está amenazando y está diciendo, el que no lo haga, descuartizado. Imagínense, ¿dónde está la misericordia allí? ¿Se dan cuenta? Y a veces nosotros podemos tener actitudes donde estamos diciendo que Dios es bueno, pero de pronto en el corazón con alguna queja, en nuestro corazón, por decir algo. O con algún semejante, con alguna persona. Estamos diciendo que lo perdonamos, pero lo seguimos criticando. Le miramos esto, le miramos lo otro. Estamos siempre buscando alguna situación. Y claro, todos tenemos, no damos la medida en todo, pues está bien y tal. Bien. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo. Bien, dice 30, entonces el rey engrandeció a Sarsanego en la provincia de Babilonia. Entonces, saquemos las conclusiones rápidamente. Nabucodonosor levanta una estatua para que más o menos ustedes se imaginen. Esa estatua medía unos 27 metros de altura, que equivale a 9 pisos de un edificio. O sea, imagine un edificio de 9 pisos por ancho de 3 metros. ¿Okay? Es para que ustedes más o menos podamos tener la idea de cómo era esa estatua. Bien, él en el versículo 4 y 5 da la orden de adorar, de postrarse y adorar la estatua. Fíjense, familia, que el mundo, el diablo y la carne siempre estarán en esa función. Siempre nos estarán llevando a darnos la instrucción o a obligarnos a que nosotros adoremos muchas cosas, aún cosas buenas, porque la palabra de Dios dice, ¿a quién solamente debemos adorar? Solo a Dios. Y la idolatría y el adorar personas y cosas, y cuando digo adorar, no necesariamente pues usted necesariamente tenga que decir palabras como con las que uno dice cuando uno adora a Dios, pero uno muchas veces adora a una persona cuando uno hace todo lo que la persona dice. Y uno no es capaz de decirle a esa persona, no, un momentico, no estoy de acuerdo, no me parece. Una cosa es que yo sea humilde y reconozca las cosas y esté dispuesto a escuchar. Otra cosa es que yo a todo el mundo le diga, sí, sí, lo que usted diga. ¿Y por qué lo hago? Porque lo que quiero es agradar a esa persona, porque esa persona me da temor que me haga daño. Entonces estoy adorando a esa persona. Estoy poniéndola en un lugar en la que no es correcto. Papás y mamás que adoramos a nuestros hijos, nos hablan del hijo y nos tocan a un hijo y mejor dicho. ¿Vamos? Son situaciones, o esposas que adoran a su marido, maridos que adoran a sus esposas, a su mamá, a su papá. Algunos se arriesgan y adoran a la suegra. Bien, versículo 6, la amenaza. Ir al horno de fuego. Luego, ¿qué es lo que debemos entender?
que en la práctica hay horno preparado ¿para quién? El horno preparado ha sido preparado por el enemigo para usted y para mí. Por el enemigo, para usted y para mí, para todos. O sea que, Señor, quita el horno. No es una oración sabia. Usted qué la quiere hacer, pero es mejor decir, Señor, capacítame para enfrentar el horno. Eso es madurez. Eso es crecimiento. Ahora, ¿Dios soberanamente puede quitarle a usted el horno? Sí, está bien. Pero eso ya es decisión del Señor. Ahora, uno mira en la Biblia y Jesús pasó por un horno. ¿Cuál fue el horno de Jesús? La cruz. ¿Y el Señor se la quitó? Más bien le mandó ¿qué? Un ángel que lo fortaleció. Y ese es el principio. ¿Ok? Ese es el principio. Bien, ¿cómo va a reaccionar el mundo, la carne y el demonio cuando usted y yo nos negamos a adorar lo que el mundo ofrece, lo que el diablo ofrece? Acuérdense que el diablo le dijo a Jesús, todo te lo doy si postrado me adoras. Miren lo atrevido del diablo. Si le dijo a Jesús, póstrese y adóreme, es que tipo, está loco, mano. Es bruto. Porque que me lo diga a mí, pues el hombre tiene chance de que yo caiga en la trampa. Pero decírselo al mismo Jesús, bueno, es para que nos demos cuenta que la cosa es que debemos prepararnos para la guerra espiritual, para estar atentos, para estar cuidadosos. Bien, y ya sabemos su enojo, su confrontación. Miremos las tres preguntas y ya vamos cerrando. ¿Es verdad que ustedes no adoran la estatua? 1. 2. ¿Es verdad que o están dispuestos a adorarlo? ¿Están dispuestos a reconsiderar su posición? Y tercero, ¿qué le dijo? Que Dios los podrá librar de mi mano. Ahora, miren la respuesta preciosa de ellos en el versículo 16 y 18. Eso es tremendo. Estoy frente al horno de fuego, ya acabo de decir, el rey me está confrontando y yo le digo, no hay nada que decir en esto. Primero, el Dios que yo tengo me puede librar. Pero después, ¿qué dice? Y si no me libra, pero no es porque no pueda, sino porque no qué, porque no quiere. Miren, ¿por qué cuando uno se prepara buscando a Dios, uno aprende a vivir la vida cristiana así? Señor, si me puedes dar esto bien, y si no, no pasa nada. Si viene un cáncer y me sanas bien, y si no me sanas, tú eres soberano. ¿Cuál es el propósito con esto o con aquello? Esa es la vida cristiana normal o anormal. Es la vida cristiana normal. Luego, aquellas personas que dicen, es que a mí Dios me tiene que responder porque Dios es un Dios de prosperidad. Sí, claro que Dios es bueno y Dios es un Dios de prosperidad, pero no necesariamente. Y esta posición que tienen estos tres es una posición preciosa, la que yo creo que usted y yo, al mirar eso, decir, uy, Señor, bueno, al menos, pues está uno lejos de eso, pero bueno, bendito sea Dios, vamos a prepararnos para poder enfrentar eso. ¿Vamos? Poder uno estar en esa posición de decir, Señor, tu soberanía es perfecta. Tú me puedes librar de este horno, pero ¿y si no? Igual, ¿qué voy a hacer? Voy a adorarte a ti. Y esa es la forma como ellos le responden. Bueno, finalmente viene lo precioso. ¿Cómo echaron a ellos tres al horno?
entraron atados. Ese es un detalle bien importante. ¿Cuáles son las ataduras que el mundo impone? ¿Quién le impuso esas ataduras a ellos? El rey. Es lo que el diablo, el mundo y la carne imponen, las ataduras. Y ellos fueron tirados al horno del fuego atados. Ahí lo vemos en el versículo 20 al 21. ¿Qué dice el versículo 21? ¿Cómo cayeron ellos al horno? Versículo 21. Dice, esos varones fueron atados con sus manos, sus calzas, sus turbantes, vestidos y fueron echados dentro del horno. Versículo 24. Nabucodonosor se espanta. ¿Por qué se espanta? Porque él empieza a ver varias cosas. Primero, que no son los tres, sino que hay uno adicional. Dos, que el aspecto de ese adicional es sobrenatural. Y a propósito, ese cuarto es Jesucristo. No es Dios ni es el Espíritu Santo. Es Jesús. ¿Ok? Y él discierne esa diferencia. Tres, él se da cuenta que los cuatro, ¿qué están haciendo? Miren en el versículo, ¿qué están haciendo? Dice que se andan paseando en medio del horno. Ahora, ese pasearse, ¿qué nos puede enseñar? Que ellos estaban, ¿qué? Como disfrutando. Estaban disfrutando. ¿Y estaban disfrutando de qué? De la presencia de Jesús. Cuando nosotros nos preparamos en todo esto que estamos hablando, si usted y yo nos preparamos, y esa preparación va a ser hasta el último día de nuestra vida, nosotros vamos siempre a disfrutar la presencia del Señor. Vamos a pasar por situaciones difíciles, pero ellos tomaron victoria sobre su miedo. Ellos podrían haber dicho, está bien, adoremos. Finalmente, pues, Señor, yo te amo, yo te quiero, pero tú sabes, esa es la única manera para salvarme. Entonces yo lo adoro, pero no, yo después renuncio, después me arrepiento. No sirve, tremendo, ¿no? Y entonces ellos están sueltos, están paseando y los llama que salgan. ¿Y cómo salen ellos? Vivos, ni siquiera el cabello quemado, ni siquiera la ropa oliendo. Si yo a veces me arrimo a usted un asado, una cosa, usted está ahí 2 minuticos al lado del asado, ya quedamos oliendo a quemado. Bien. Entonces, ¿cómo entraron? Atados. ¿Cómo salieron? Libres. Entonces, familia, esta es una invitación a que, mirando este ejemplo de Daniel y sus 3 amigos, le pidamos a Dios que ya sabemos cuál es la respuesta, que nos preparemos para enfrentar los desafíos que vienen. Desafíos que siempre en la soberanía de Dios son buenos y son hermosos para nosotros. Quiero animarles a que consideren capacitarse. Quiero animarles a que consideremos prepararnos, que lo hagamos de una manera seria, sostenible, que lo sigamos haciendo para que podamos dar un último ejemplo para que oremos. Un profesional que no se actualiza se queda fuera del mercado. Se queda fuera del mercado. Es así de sencillo. Hace 20 años era importante que un abogado manejara computador y manejara los sistemas y manejara programas. Un médico hoy. ¿Ok? Bueno, vamos a ponernos de pie y vamos a orar para que usted y yo sigamos reflexionando. Es su decisión, vale la pena que lo hagamos. Yo le invito a que lo considere. Eso implica que la necesidad de revisar sus prioridades y tomar decisiones en el cambiar las prioridades de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos a orar.